El nazismo esotérico. El mito, lo sagrado, lo oculto. Una serie ideada, escrita y dirigida por Marco Dolcetta. Las raíces esotéricas del nacionalsocialismo, islam, budismo, hinduismo y masonería. Para el nazismo, el mundo islámico representó una base segura de apoyo logístico y estratégico. En Siria, Egipto, Irak y Líbano, Hitler era popularísimo y no es casual que al final de la guerra muchos alemanes se exiliaran allí. Pero sobre todo China, con sus tradiciones esotéricas, tuvo una importante influencia en las prácticas secretas de los nacionalsocialistas que conocían bien el Tao, la alquimia y la geomancia. Para el Tercer Reich, el Tíbet representó, así como la India y sus tradiciones hindúes, el sueño mítico de la búsqueda de su patrimonio de lo sagrado y de la exploración hacia Oriente. Hablamos sobre esto con el filósofo y escritor Miguel Serrano. Señor Serrano, usted fue embajador de Chile y estuvo en India entre 1953 y 1962. ¿Cómo vivió aquel periodo? 53 a 1962. ¿Qué te retiene ahora de su experiencia? ¿Qué fue más significativo? Fue una gran experiencia. Mi ida a India, usted me pregunta por los símbolos, tuvo que ver directamente con estos símbolos. Es decir, fui a India en busca de una explicación a la mitología de mi propio y las leyendas de los pueblos aborígenes de mi propio país. Además, en conexión con mis ideas, con el hitlerismo. Iba en busca también de las entradas secretas a un mundo paralelo, digámoslo así, que se decía que estaban en India, o que había en India estas entradas. Mis intenciones eran llegar al Kailash. Casi lo logré, pero ya estaba en poder de los chinos. Y las peregrinaciones que se permitían eran solo a los hindúes. ¿Y usted por qué estaba en búsqueda del Kailash? Porque, según información obtenida en Chile, en el Kailash existían antiquísimas órdenes iniciáticas en cavernas dentro del mundo. Los hindúes podían ir hacia allá en ese periodo, los chinos permitían peregrinaciones hindúes. Que también estaban todavía los órdenes de que habla usted. Era una cosa muy secreta que ni los mismos hindúes lo sabían. Pero había una conexión de Chile con esos puntos de ciertas personas de Chile. Y me atrevería a decirlo que también de Alemania. Usted sabe que Adolf Hitler tuvo amistad y contacto muy estrecho con Sven Hedin, explorador sueco de los Himalayas, de los Transhimalayas, a comienzos de este siglo. Y hay libros muy interesantes de él, que son los más importantes sobre esas regiones, sobre los Transhimalayas. Se llama precisamente los Transhimalayas. Hitler pretendía, con Sven Hedin, encontrar algunas rutas más cortas, más directas, entre la Europa central, Berlín, por decirlo, o Berchtesgaden, y el Tíbet. Entendí. Su experiencia fue no poder llegar hasta allá. Me fue imposible llegar. Lo intenté por todos los medios. Estuve en Kalimpong, en Almora, que son caminos, la ruta precisamente Almora de los peregrinos, que van al Kailash, porque el Kailash hace poco se ha hecho en un programa en la televisión mundial sobre una expedición al Kailash, ahora ya se permite.
El Kailas es un monte sacro tanto para budistas como para los hindú. Para los hindú es la sede de Shiva y su esposa Parvati. Se desposan en la cima del monte y de ahí descienden los ríos sacros, el río invisible especialmente. Y para los budistas tántricos como los lamaísmos, es la sede de Buda, el liberado. Ahora tienen ancora este orden, hay ancora órdenes de monjes allá. No lo sé, no podría decirlo, me atrevería a decir que sí. Claro que lo que nosotros perseguíamos y buscábamos no era una cosa puramente material, exterior, era una cosa simbólica. Son las entradas, usted ha leído el libro Bestias, Hombres y Dioses, de Ossendowski, que fue el primero que habló del rey del mundo y de Lagarta, y luego René Guénon, en su libro Rey del Mundo, pero René Guénon sitúa a Lagarta en un mundo subterráneo, porque ya después con la entrada, digamos, a lo que llama el Kali Yuga, o sea, la época más oscura, los centros espirituales que antes estaban visibles en la superficie de la Tierra se desaparecen, se sumergen. Y esto pensamos nosotros, y creo que también lo pensaba Julius Evola, es con la pérdida de Hiperbórea, la desaparición del mundo de Hiperbórea en el Polo Norte, el continente polar. Se produce toda esta catástrofe. Luego viene la civilización del desierto del Gobi, que a su vez desaparece, y luego se crean se descienden los arios, los hiperbóreos, hacia los Himalayas, y es en los Himalayas donde precisamente fundan estas ciudades dentro de los Himalayas, que son Agartha y Chambala. Un gran conocedor de Oriente y amigo del escritor serrano fue Carl Gustav Jung. Y lo comparaba con Mahoma. Y ese tema me interesa mucho tratarlo con ustedes, pues, porque es un tema fundamental para todo lo que pasa en el mundo y lo que va a suceder. Él decía que había sido poseído por el inconsciente colectivo ario, ni siquiera germano, por eso que sus discursos, aunque dichos en alemán, lograban impresionar a los que no entendían alemán, pero que podían considerarse como arios, a los italianos, a los españoles, ¿Usted opina que ese inconsciente colectivo en una actualidad también? Absolutamente, es una cosa eterna. ¿En qué términos? En los términos que el judío es un ser fundamental, esencialmente diferente, como si fuera de otro planeta. Por eso que toda su acción está destinada a minar y a destruir todo lo que corresponda al otro tipo de inconsciente, puesto que su relación con los arquetipos es fundamentalmente otra, distinta. Y esto es lo que Jung veía y dijo, y esta arma se las entregó a los alemanes. Y que los alemanes, y esto es muy interesante, los alemanes teniendo esa arma fundamental no la usaron. ¿Por qué? Porque, y aquí volvemos a referirnos a Julius Evola, porque la Alemania nacional socialista tenía una gran distancia del psicoanálisis, de todo lo que proviniera del psicoanálisis. Tomaban distancia. Sí, porque por ser una creación típicamente judaica. Aún el mismo profesor Jung, habiéndose revelado y habiéndose producido la ruptura con Freud, que equivale a lo mismo de que estamos hablando, seguía haciendo una interpretación de las, por llamarlas, las ciencias tradicionales, espirituales, profundamente espirituales, psicoanalíticas, cientificando todo esto y descendiendo, por ejemplo, reduciendo la alquimia a fenómenos psicológicos. Entonces, que era un arma formidable, por la psicologización
de las cosas. En sentido correcto. Sí, era una gran arma, pero al mismo tiempo en cierta parte se destruye la cosa espiritual, metafísica, mística. Y es por esto que no lo usan. Pero hay una cosa interesantísima. Después de Jung, mi impresión es que Jung pierde la guerra también, junto con Alemania, porque no pudo seguir desarrollando su teoría, sus concepciones y conectándolas precisamente con la teoría del tulku, la concepción del tulku de los tibetanos, es decir, con la metafísica tibetana. ¿En qué periodo ese estudio? Se produce, bien, luego en 1939 se declara la guerra, estalla la guerra, y entonces todo cambia. Y cambia también el profesor Jung, curiosamente. Comienza ya a colocarse, a matizarse, a ubicarse, a arreglarse, y comienza a desaparecer en su obra las teorías del inconsciente colectivo, de tal manera que hoy día usted no la encuentra en ninguna parte, salvo en un libro publicado en Argentina, El yo y lo inconsciente, en 1939. Allí está, el único. Todo lo demás, él, su gente, los descendientes, lo hicieron desaparecer. Y Jung, lo más extraordinario es la visión que él tiene del fenómeno, justa, formidable, precisa, como la tienen algunos escritores franceses y suizos de la época, como el autor de L'Amour et l'Occident. Y gente que analizan desde este punto de vista más o menos lo que está el fenómeno alemán. Y el profesor Jung tiene, cuando Alemania pierde la guerra, tiene 3 ataques al corazón, uno tras otro. Porque él vio que el mundo se le desmoronaba, que venía encima, que se acababa todo, que se acababa la obra de su vida. ¿Por qué? Porque lo que ganaban eran los judíos. Él ganaba Freud. Al igual que amplios sectores nacionalsocialistas, Carl Gustav Jung estudió durante años las tradiciones sagradas del mundo entero. Creó un sistema simbólico de los análisis y la síntesis que durante un periodo fue similar al del Tercer Reich. Para Serrano fue por lo tanto un compañero de camino que luego se alejó de él. Necesitaríamos más tiempo para conocer bien los rituales secretos que confluían en el gran recipiente donde se quemaba el incienso sagrado que ascendía a los uniformes negros e inquietantes de las SS. Este camino de transmutación puede ser el Tantra, la filosofía Tantra, la yoga Tantra, que creo que también la practicaban los SS. Pero el camino de iniciación, por lo demás la India, hay que preguntarse qué es la India, de dónde le llega a la India la sabiduría de la India. Cuando yo estuve en India, buscando lo que ya les he explicado, me encontré con una obra extraordinaria de Tilak. Tilak era un filósofo, fundador del Partido del Congreso, con Gandhi, Nehru, ¿no? Y un investigador muy serio. Y me encontré con un libro de él que se llamaba The Polar Home in the Vedas, o sea, el origen polar, el hogar polar de los Vedas, y probaba cómo toda la filosofía, toda la tradición hindú venía del polo norte, de una civilización del polo norte. Y lo probaba según la interpretación que hacía de los versos védicos, en fin. De tal modo que se puede decir que los conquistadores de la India son los antiguos hiperbóreos, que después de fundar, cuando desaparece ese continente en una catástrofe y se desvía el eje del polo, etc., pasan al desierto del Gobi, que no era desierto, y crean una gran civilización cuyos restos se han encontrado. El profesor Witt ha hecho estudios sobre eso, y cuando desaparece esa civilización misteriosamente, y esto es muy importante, porque todo lo que el Génesis es el único libro interesante de la famosa Biblia, porque pareciera ser un documento antediluviano, que ha sido traspolado, cambiado, falsificado, se refiere en gran parte a la emigración y a la peregrinación en el desierto del Gobi. La estatua de sal, todo eso, se destruye esa civilización, se puede decir una explosión atómica, por decir algo, no sabemos. Pero
los 40 años del desierto son el camino del desierto del Gobi, que los judíos se la apropian para ello, pero que en el fondo son las 12 tribus hiperbóreas, arias, y que emigran, pasan y llegan a la India. Y en la India fundan ciudades como la Shambhala y Agartha, para protegerse por futuras catástrofes. Ahora, esa filosofía hindú es una filosofía polar y por lo tanto profundamente occidental, digamos occidental por decir occidental, pero profundamente blanca, de la raza blanca, aria. Ahora, esa tradición se desperdicia por el mundo y viene a América, porque América, el verdadero nombre de América es Vettamanalan, o sea, el continente blanco. Aquí está la leyenda de los dioses blancos. Y es aquí donde yo adquiero una iniciación que es polar, profundamente polar, y que me lleva a la India para establecer los contactos. Ahora, debo ser sincero, yo no llego a este tipo de conocimiento antes de conocer el hitlerismo, sino que llego al hitlerismo primero y luego a la iniciación por cosas que ya le he contado, y Italia está muy metido en esto, por un gran amigo y camarada cultísimo italiano, que descubre antes que yo esto en Chile, curiosamente. Estaba él aquí, el agregado cultural, en los años de la guerra. Y luego, por eso regreso yo a Europa buscando las fuentes de todo esto. Así es que, y entonces, a pesar de que el hitlerismo me lleva a esto, el verdadero trasfondo del hitlerismo llego a conocerlo precisamente por esta tradición y esta sabiduría antigua. Ernst Schöffer fue un joven naturalista apasionado por la flora alpina que murió recientemente en Hamburgo. De joven había estudiado en la Universidad de Berlín. Allí se adhirió con entusiasmo a los proyectos de viajes científicos promovidos por el gobierno alemán del Tercer Reich en la sección SS Ahnenerbe. Viajó a India, Nepal y finalmente al Himalaya, y en 1939 fue el primer blanco que tuvo una entrevista personal con el Dalai Lama. Estas imágenes inéditas están extraídas de la película filmada durante la expedición Schöffer al Tíbet en 1939. Desde India, Schöffer, otros 4 alemanes y sus guías ascendieron a las sagradas montañas del Himalaya y llegaron a la capital, Lhasa, donde residía el Dalai Lama. En el curso de este viaje se encontraron con diversas dificultades, pero, por otra parte, descubrieron un territorio totalmente virgen, tanto en el aspecto social como ambiental, así como desde el punto de vista que más les interesaba, que era la práctica mágica y religiosa de la tradición tibetana, de la tradición Burn. Este es el momento más significativo de la búsqueda nacionalsocialista en Oriente. Con el apoyo de Wolfgang Sievers e incluso del mismo Himmler, Schöffer logró, a pesar de las dificultades, reunir para la sección Ahnenerbe, los orígenes de la raza, todos los permisos necesarios. El proyecto era llevar a cabo unos estudios sobre la flora y la fauna del Himalaya, además de comprender algo más sobre las religiones tántricas, las expresiones tribales y el chamanismo que sobrevivía en las tribus Bonpo, anteriores en sus cultos al budismo que, por el contrario, era más reciente. Los alemanes daban mucha importancia a estos rituales Bon, tal como demuestra la misma cruz gamada, símbolo del nacionalsocialismo, que sin duda tiene un origen antiquísimo. Precisamente los Bon fueron los primeros en usar este símbolo que hace cientos de miles de años representaba al sol y el curso del tiempo.
Un lugar aparte en las referencias religiosas del nacionalsocialismo lo ocupa el Islam. Es obvio que por su mensaje antisemita, pero no solo por esto. De hecho, Hitler acogió en Berlín desde los primeros años de la guerra al gran muftí de Jerusalén, Hussein, que por tradición desarrollaba la actividad de padre espiritual para todo el mundo islámico y que durante el nazismo, tal como Gandhi Bose en India, actuó como portavoz y propagandista del nacionalsocialismo cara al mundo islámico. En un documental inédito de aquella época, vemos al muftí pasar revista a una escuadra de las SS a Ashandal. Estas fueron unas SS formadas solo por musulmanes, tanto croatas como bosnios, albaneses y turcos, que luchaban junto a los alemanes. Bormann cuenta que Hitler cada año nuevo enviaba personalmente un pequeño Corán de oro de regalo a cada soldado de las SS a Ashandal. La personalidad más enigmática y turbia del lado oscuro del nazismo fue sin duda la del filósofo Friedrich Hilscher. Fue el impulsor de muchas de las iniciativas secretas y oficialmente desconocidas del nazismo. También fue admirador y amigo de Sun Yat-sen, el revolucionario republicano chino y miembro dirigente de la Tríada. Según se desprende de los documentos encontrados recientemente, el mismo Hilscher y el profesor bávaro Karl Haushofer, teórico de la geopolítica, fueron miembros de la Tríada. Este último era miembro de una sociedad secreta japonesa llamada Sociedad del Dragón Verde, formada por monjes zen guerreros. La geomancia deriva de la antigua tradición china. Une el cielo, el hombre y la tierra. En la antigua tradición china servía para proteger y guiar a la familia real. Esto se mantuvo hasta la dinastía Ming. Se trata, pues, esencialmente de una forma de protección para la familia y el individuo. La geomancia se basa en las fuerzas magnéticas y gravitacionales. Su función es la de procurar aire fresco, agua y apoyo. El aire fresco representa la salud. El agua simboliza el dinero. El apoyo sostiene nuestros conocimientos, nuestro trabajo y todo lo que necesitamos. La geomancia está ligada al taoísmo y su teoría deriva del I Ching, por lo tanto contiene elementos de ambos. En consecuencia, la geomancia está estrictamente ligada a la religión budista,
a la taoísta e incluye la teoría del yin y del yang y la de los 5 elementos. Sus bases teóricas son el I Ching y el taoísmo. La práctica se desarrolla mediante esta complicada brújula geomántica, el uso de la cual es un secreto que no puedo revelar. La geomancia es sobre todo el estudio de la dinámica de las fuerzas que se mueven en las venas de la Tierra. Con la brújula puedo señalar cuál es la mejor dirección que yo mismo, mi familia, mi tribu o un pueblo entero debe seguir. El verdadero problema es la correcta lectura del instrumento. Hong Kong, corazón de la tradición china, es el lugar donde es más fácil entrar en contacto con los rituales de las sociedades secretas. Hablamos con el sacerdote chamán y también participamos en un ritual de viaje al mundo de los muertos que se celebra hoy tal como hace 2000 años. Este ritual lo realiza la Sociedad de los Puñales, que forma parte de la tríada. ¿Desde cuándo hace esto y quién le inició? Desde hace casi 20 años. En realidad fue algo muy misterioso. Me encontraba en casa de un amigo y de pronto sentía al dios entrar en mi cuerpo. Caí en trance. Él me poseyó bastante tiempo y se negaba a dejarme. Parecía que me tuviera bien agarrado y que quisiera que yo salvara a los otros. No me permitía trabajar. Cada vez que me ponía a trabajar entraba en mí, me atormentaba y yo caía en trance. Desde entonces él me posee. Hay varias maneras de ser poseídos por el dios. Para algunos es el destino. El dios entra en su cuerpo, sin más, y ellos no pueden huir. Otros rezan y cantan y beben agua que contiene un talismán quemado para invitar al dios a entrar en su cuerpo. Ya que hoy estamos celebrando el cumpleaños de un guerrero, él ha venido simplemente para divertirse. ¿Por qué hablan como pájaros? Depende todo del mismo Dios. Al principio, cuando tomó posesión de mi cuerpo, hablaba la lengua eterna, es decir, la lengua de Dios, que es muy rápida y es difícil de entender para una persona normal. Sin embargo, con el paso del tiempo, con los rezos, los cantos y la ayuda de los talismanes, empecé a entender. ¿Qué es lo que pasó exactamente? ¿Usted puede poner a alguien en estado de trance? Depende del destino. No significa que ocurra cada vez que uno lo desea. Algunos nacen con el destino de ser poseídos por el dios y no pueden evitarlo. Otros invitan al dios a entrar en ellos con rezos y cantos y usando talismanes. El destino está predeterminado por la fecha y hora de nacimiento de una persona. Si Dios quiere entrar en tu cuerpo y tú te resistes, tu espíritu descenderá. Por ejemplo, si tú te resistes, él se enfadará y no te protegerá, y los espíritus malignos entrarán en tu cuerpo. Por eso hay quien enloquece, quien se suicida y quien toma drogas. Los que se resisten no saben lo que están haciendo.